Así que tu amigo te acaba de mandar un mensaje y te dejó colgado para la rutina de hoy. Estás por tu cuenta. Eso es hasta que lo reemplace con alguien mucho mejor. Hoy te voy a dar la oportunidad de entrenar con tu compañero de ensueño y puede ser cualquiera de estos 6 sujetos. ¿A quién vas a elegir? ¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthlinexEspañol.com. Lo que ves detrás de mí son 6 de los héroes de acción más icónicos de todos los tiempos. Cada uno reconocible incluso si no tuviste la fortuna de crecer en los años 80 y 90 como yo. Pero hoy tenemos más que eso. Serán tus compañeros de entrenamiento y vas a elegir con cuál reemplazar al flojo de tu amigo y te ayudaremos a hacerlo al definir y calificar a cada uno de ellos en 4 diferentes categorías. Sabemos que un buen compañero de entrenamiento tiene la habilidad de motivarte, de impulsarte a hacer cosas que tal vez no quieras. ¿Cuál de estos piensas que tiene la habilidad de impulsarte hacia el siguiente nivel? La segunda categoría que tenemos es su físico. ¿Y cuál es el que mejor se adapta a tus objetivos? Todos elegirán de forma distinta, pero asegúrate de hacerlo basado en el físico que tú quieres. La tercera categoría será su tipo de entrenamiento. Aunque no lo creas, cada uno de ellos, aunque lucen muy bien, tienen un diferente enfoque para haberlo logrado. ¿Cuál es el que mejor se adapta a cómo prefieres entrenar? Y por último, la cuarta categoría es el factor X. Si solo pudieras elegir a uno, ¿con cuál de ellos quisieras pasar tu tiempo? Tal vez te gustan más sus películas que la de los otros, o tal vez porque es más simpático. Lo vamos a clasificar de 0 a 10. Esta clasificación se basa en mis preferencias, pero quiero que tú hagas la misma clasificación para determinar a quién elegirías. Déjalo en los comentarios debajo. Comenzamos la lista con quien tal vez sea uno de los artistas marciales más populares de todos los tiempos. Hablamos de Jean-Claude Van Damme. La gente aspiraba a ser como él. Recuerdo que cuando salieron sus películas, la gente se vestía como él. Cuando publiqué esto en Instagram, mi amigo Chris Daughtry me mandó una foto mostrándome que quería ser como Van Damme cuando era joven. Casi lo logra. Cuando se trata de la motivación, no imagino que él me esté gritando en una rutina. Bueno, está eso, pero no sé qué tan funcional será durante un press de banca. En mi opinión, recibe un 8 en la categoría de motivación. En cuanto a su físico, tenía todo lo que yo buscaba. Midiendo 1,78 y pesando 80 kilos, se parecía mucho a mí. Tenía definición muscular y volumen casi a la perfección, personificando de lo que se trata Athlean-X. Si quieres lucir como un atleta, debes entrenar como uno. Van Damme era un atleta con cuerpo de atleta y le doy un 10 en cuanto a su físico. Cuando hablamos de su estilo de entrenamiento nos referimos a alguien que primero fue un atleta y después actor, y su entrenamiento así lo refleja. Fue cinta negra a los 18 años, un kickboxer competitivo de forma internacional y también tuvo una carrera de 5 años de ballet. Tenía todos los atributos de un atleta de alto nivel y también tenía un gusto por el culturismo, compitiendo cuando era joven. Las rutinas que le gustaban eran donde podía juntar a 2 grupos musculares en el mismo entrenamiento, pero también dejaba lugar para el kickboxing y, por supuesto, la tan importante elongación, y todos sabemos lo bueno que era para estirarse. Sus rutinas las hacía cada tercer día dejando tiempo para su acondicionamiento, lo cual es algo que yo también hago en nuestros programas Athlean-X. Aquí definitivamente nos alineamos con nuestro estilo de entrenamiento y por eso obtiene un 9. Hablando del factor X, tengo una confesión que hacer. Nunca me gustó tanto Van Damme. Sé que a muchos de ustedes sí les agrada, sin embargo, encontraba sus películas de bajo presupuesto. No significa que no las viera, pero si tuviera que elegir un compañero de entrenamiento, ese factor X lo arruina para mí, así que en esta categoría le damos una calificación de 7. Después tenemos a Dolph Lundgren, alguien a quien crecí odiando por lo que le hizo a Apollo Creed. Pero ahora tenemos varios estándares a considerar. ¿Será el sujeto con quien entrene? Cuando se trata de esa habilidad para motivarme, pienso que lo podría lograr. La razón es que tal vez pienses que tiene una expresión estoica y calmada, pero sé que no es así. Entrené con Florian Munteanu, quien actúa como el hijo de Drago en la película Creed 2, y me contó algo de él. Dijo que podría entrenarnos a todos, incluso a su edad actual. Es un sujeto aterrador incluso en la actualidad, y también uno muy simpático, y tiene la habilidad de motivarte hasta esta última repetición. En esta categoría le pongo un 9. Y claro que no hay nada que reclamarle a su físico, pero desde un punto de vista de comparación no me identificaba mucho con él. Hablamos de un sujeto que mide 1,95 y pesa 110 kilos. Sí, me gustaría lucir como él, pero nunca podré. Por eso no me identificaba mucho con él, así que le daré un 8.5 en esta categoría. En cuanto a su estilo de entrenamiento, él es otro ejemplo que primero fue un atleta y después actor. Cuando hablamos de atletismo, este sujeto competía a un alto nivel.
Desde los 7 y hasta sus 20, competía en todo el mundo en karate y judo, con la mayoría de su enfoque de entrenamiento hacia mejorar y ser el mejor en el deporte. No fue hasta que se le presentó la oportunidad en Rocky 4 que cambió su enfoque de entrenamiento. Suceden un par de cosas aquí. Se enfocó casi de forma exclusiva en el culturismo en este punto. Y lo hizo con una división de empuje, tracción y piernas, algo que realmente me gusta. Lo hizo por 6 días de forma continua, descansando los domingos. Sin embargo, elegía 3 o 4 ejercicios por grupo muscular con 4 sets por ejercicio, haciendo de 6 a 12 repeticiones en cada set. Así es como se reporta esto, y de ser cierto, eso es mucho volumen para mí. Yo no me podría recuperar de esa cantidad, y mientras que le damos puntos por esa correcta división, no le damos puntos por esa cantidad de volumen y porque tuvo que renunciar al entrenamiento atlético por completo. Pienso que existe la forma de incorporar ambos, así que le doy un 7 en esta categoría. Ahora que llegamos al factor X, aunque admito que me provocaba pesadillas de niño, aún tengo el deseo de entrenar con él y Florian. Así que le daré un buen 8 en esta categoría. Siguiendo con el tema de Rocky, ahora hablaremos de Carl Weathers, otro de esos sujetos quienes no me caían bien al inicio, pero me volví un gran admirador cuando ayudó a Rocky. Todo lo que tienes que hacer es ver esa escena de entrenamiento de Rocky 3 para darte cuenta qué tan buen motivador puede llegar a ser. Si necesito que alguien me grite al oído que debo lograr esa última repetición, lo elegiría a él. Y por eso le doy un 10 en la categoría de motivación. En cuanto a su físico, este es otro de esos sujetos que representaban todo lo que yo quería, la cantidad perfecta de músculo magro, excepto que midiendo 1,88 y pesando 100, era un sujeto un poco más grande de lo que yo podría ser. Por eso le tengo que castigar un poco, pero aún es un buen 9.5. En cuanto a su estilo de entrenamiento, aquí hay algo muy interesante. Se asoció con Vince Gironda para hacer algo llamado entrenamiento de acción cardíaca periférica, el cual es un estilo de entrenamiento que trabaja todo el cuerpo en una rutina, de forma secuencial con un ejercicio tras otro sin descansos. Intentaban ayudar a quemar grasa y desarrollar músculo al mismo tiempo, logrando un mejor trabajo para quemar grasa que desarrollar músculo. Hacía estas rutinas por 7 rondas consecutivas, que era mucho más de lo que las personas a quien entrenaba podían lograr. Normalmente se daban por vencidos a la cuarta o quinta ronda. Todos los sets se hacían por 12 repeticiones, a veces con pesos muy ligeros, para obtener los beneficios de ese acondicionamiento cardiovascular, y a veces con pesos pesados, incluso haciendo que pausara por un momento para llegar a 12 repeticiones. Pero el objetivo era lograr más volumen, aunque nunca tuvo problemas con esto, algo que ha dicho muchas veces. Bueno, no me puedo relacionar mucho con eso, y una rutina total body para mí luciría muy diferente, y por esa razón le doy un 7.5. Y por último, en ese factor X, ya sea en Action Jackson o en Depredador, siempre vi a Carl Weathers como un tipo rudo. Alguien a quien quisieras tener como respaldo en una pelea en un bar. Por estas razones le doy una calificación de 8 en el factor X. Nuestro cuarto será el primero en la lista de muchas personas, y tengo que decir que, ¿quién no quisiera entrenar con Arnold? Cuando se trata de motivación, él está en lo más alto con un buen 10. Sé que puede hacer que yo haga algo que no quiero. Sé que si estoy entrenando y me pide hacer algo, incluso si lo hiciera de forma muy educada, no quisiera decepcionarlo. Y por supuesto pondría todo mi esfuerzo. Por eso le doy un 10. Cuando hablamos de su físico, tengo que ser honesto. Aunque siempre quise ser como Arnold, sabía desde el inicio que nunca lo lograría. Solo tenía que observar a mi pecho en el espejo, incluso actualmente, y no veo esto. Sabía que no tenía la genética para ser como él. Midiendo 1,82 y pesando 105 kilos, eso estaba fuera de mi alcance. Mientras que todo estaba bien proporcionado en él, tengo que darle un 8.5 porque yo no me puedo relacionar con esto, aunque puede que sea diferente para ti. Hablando de su estilo de entrenamiento, ¿qué no nos podría gustar de su entrenamiento? Estableció normas de entrenamiento, sacó una enciclopedia completa para desarrollar músculo y por supuesto que no solo tenía una copia, sino dos. Tenía una variedad de divisiones, pero siempre tenía una base y dedicación para no solo la estética del culturismo, sino desarrollar esa fuerza base, lo que como entrenador de atletas profesionales sé que beneficiará y se aplicará a todos a los que vaya a entrenar. Así que con sus 6 ejercicios dorados, enfocándose en priorizar la sobrecarga progresiva en el squat, press de banca, dominadas con y sin peso, press militar, curls con barra, crunches con peso, Arnold sabía cómo desarrollar esa base y prepararse para el desempeño. Sin embargo, algo que faltó es que no había mucho desempeño atlético que seguir.
Mientras que tenía el enfoque correcto de entrenamiento, no lo llevaba tanto hacia el atletismo, y por eso obtiene un 9 y no un 10. Cuando se trata del factor X, llámeme fanático de sus películas, pero siempre me gustó Arnold. Siempre quise estar frente a él. Si pudiera entrenar con él, no me equivocaría al elegirlo como compañero. Y por eso obtendrá un 10 en esta categoría. Al inicio dije que Jean-Claude Van Damme era uno de los artistas marciales más populares de nuestros tiempos. Bueno, al menos de mis tiempos. Pero los tradicionalistas me recordarían: hijo, no has retrocedido tanto en el tiempo porque tenemos que hablar de sujetos como Bruce Lee o, en este caso, Chuck Norris. No hay duda que primero fue un atleta y después un actor. Y cuando se trata de motivación, a pesar de lo rudo que es, siempre me pareció que era un sujeto muy agradable. Siempre luce amigable. Sé que me puede patear el trasero todos los días, pero simplemente luce agradable y no sé si sería el adecuado para presionarme a terminar mi siguiente set. Y por eso le doy un 7 en la categoría de motivación. Chuck Norris. Hablando de su físico, las preferencias son individuales. Y nunca me llamó la atención lucir como Chuck Norris. No tenía esa musculatura o definición que yo buscaba. No estoy diciendo que no luciera bien o que no sea un buen objetivo para muchas personas. Simplemente no era mi objetivo. Y debo admitir que cuando niño, siempre parecía ser el sujeto mayor. ¿Conocen esa estúpida mentalidad de que cualquiera por arriba de 30 años ya es un adulto mayor? Y de todos los que hemos hablado hasta ahora al momento, él lucía el mayor para mí. Y cuando se trata del físico no me identificaba con él, así que debo darle un 5. Chuck Norris. Cuando hablamos del estilo de entrenamiento, de nuevo hablamos de un atleta primero, y normalmente preferiría ese estilo de entrenamiento. Pero existen diferencias clave que me hacen alejarme un poco. Nunca podrás minimizar sus logros en la arena competitiva, tanto en Jiu-Jitsu como en Judo. El problema era que su enfoque siempre estuvo en las artes marciales, y aunque sabía que el entrenamiento con pesas era un componente importante de su desempeño general, nunca lo priorizó. De hecho, cuando intentó hacerlo y comenzó a levantar más pesado, experimentó lesiones, principalmente una en el hombro que lo frenó bastante y cambió su panorama de entrenamiento con peso y qué papel desempeñaría él mismo en su vida. Y es aquí donde estuvo en esa encrucijada, con ese enfoque de rehabilitación o prehabilitación. Y aunque no lo crean, más tarde se volvió famoso por el dispositivo Total Gym. Le presentaron este dispositivo muchos años después de haberse lanzado, y lo usaba porque sentía que le daba la habilidad de mejorar su fuerza moviendo el cuerpo en el espacio, pero aún más importante, era amable con sus articulaciones y le permitía desempeñarse a un alto nivel sin frenar su desempeño como artista marcial. Su enfoque nunca estuvo necesariamente en el aspecto de sobrecarga progresiva con pesas. Y es ahí donde nos separamos. Aunque sé que elegir los ejercicios incorrectos seguramente te lastimará, hay muchos ejercicios que no lo harán. Y tendré que darle un 6 entre su congruencia de su enfoque de entrenamiento y el mío. Chuck Norris. Y hablando de ese factor X, podemos estar de acuerdo que aunque sonríe mucho, apuesto a que también me puede matar con esa sonrisa. Cuando hablamos de Chuck Norris, por Dios, existen dichos acerca de él. Él no hace flexiones, sino que empuja el suelo hacia abajo. Simplemente debe tener este 9 hablando del factor X. Y por último, pero no menos importante, debemos hablar de Sylvester Stallone. Hablando de motivación, aquí hay un dato interesante. Ni siquiera necesito entrenar con él para que me motive. Todo lo que tengo que hacer es ver cualquier película de Rocky, lo que probablemente haya hecho 500 veces, y estaré listo para mi siguiente rutina. O solo debo escuchar el soundtrack de Rocky 4, para los mismos resultados. Así que le daré un 10 en la categoría de motivación. Cuando se trata del físico, quería lucir exactamente como él. Cuando dije el día 1 a quién me quería parecer, fue a Sylvester Stallone, porque me puedo relacionar mucho con él. Crecí como un pequeño italiano, así que, claro, el semental italiano me llamaba la atención. Hablamos de que mide 1,78 y pesa 78 kilos. Ciertamente estaba a mi alcance, si quería lucir como él. Y aquí hablamos de la mezcla perfecta entre el volumen y la cantidad correcta de definición. Siempre aspiré a lucir como él, incluso me vestía como él y colgaba sus pósters en mi pared. Tenía mi objetivo establecido desde muy temprana edad. Para mí obtendrá un 10 en el objetivo de físico. Cuando hablamos de su estilo de entrenamiento, está bien documentado que era un culturista ávido. Sabía lo importante que era lucir de cierta forma estéticamente para lograr un impacto en cámara. Así que buscó a sujetos como Franco Colombo para que lo entrenaran como culturista.
pero no significa que no siguió la parte atlética de su trabajo. Sabía que para estar en Rocky tendría que aprender a boxear. Sabía que tendría que ejecutar coreografías de pelea y que éstas lucieran de cierta forma. Necesitas cierto nivel de atletismo y coordinación para poder lograr esto de forma convincente, y él lo logró. Incluso habilidades de boxeador, como saltar la cuerda. Tenía un alto nivel de atletismo, el cual trabajó en conjunto con su entrenamiento. ¿Cómo lucía este entrenamiento? Como todo culturista efectivo haría, variaba sus divisiones, pero muy seguido aterrizaba en una división de días alternados de abajo hacia arriba. La parte superior del cuerpo un día, seguida por la parte inferior, y lo hacía 3 veces para 6 entrenamientos a la semana. Con la correcta elección de ejercicios, puedes dispersar ese volumen de forma responsable entre la cadena anterior y posterior y aún obtener la frecuencia necesaria para crear las ganancias musculares que buscas. Y como mencioné, aún tener la habilidad de desempeñarse atléticamente como lo hizo, especialmente con todo ese boxeo y trabajo en el ring. Amigos, para mí su estilo de entrenamiento obtiene un 9.5. Cuando hablamos del factor X, creo que ya mostré mis preferencias. Y esta lista es subjetiva, así que todos tenemos derecho a uno. Pero les diré que Sylvester Stallone es y siempre será la principal inspiración para lo que hago. Es la razón por la cual empecé a hacer lo que hago y por la cual continuaré por muchos años por venir. Y cuando el sujeto que te inspiró comenta en tu publicación de Instagram dejándote un mensaje inspiracional, para mí siempre obtendrá un 10 cuando se trata de ese importante factor X. Y con todas las clasificaciones es tiempo de sumar los totales finales para revelar mi elección de compañero de entrenamiento, como si no fuera ya obvio. Y con cada lista debemos empezar desde abajo. Para mí, Chuck Norris tendrá ese último lugar para una suma de 27. Siguiente. Sabemos que Dolph Lundgren es alguien con quien quiero entrenar. Florian, hagamos que suceda. Le tendré que dar una suma de 32.5. Siguiente. Van Damme será la elección más popular de muchos allá afuera. Asegúrense de decirme a quién eligieron, pero para mí obtiene una suma total de 34. Siguiente. Tal vez sorprenda a algunos, pero tal vez sea parcial a la serie de Rocky. Para mí, Carl Weathers es el siguiente en mi clasificación, con un total de 35. Lo cual deja a los dos tipos grandes en la parte más alta. Claro que Arnold obtendrá el segundo lugar para mí, con una suma de 37.5. Solo quedando corto por el tema de coincidir que sabía que nunca luciría así. Y para mí, como siempre, Sylvester Stallone está en la parte más alta de la lista con una casi perfecta suma de 39.5. Y con eso les dejo esta decisión a ustedes. ¿A quién de estos 6 van a elegir? Si quieren dejar toda su lista en orden de con quién quisieran entrenar, déjenla debajo. Recuerden agradecerle a su compañero por dejarlos plantados hoy porque seguramente les dio un mejor compañero de entrenamiento. Si buscan un programa completo, están todos disponibles en atlinexespañol.com. Suscríbanse y activen las notificaciones para nunca perderse un nuevo video cuando lo publiquemos. Nos vemos pronto.